Bueno, hemos seguido de cerca esta información que ha publicado el diario Reforma desde hace algunos días para acá, sobre lo que sucedió con una ciudadana búlgara, una búlgara de nombre Galina Chankova, de 25 años de edad, que según las investigaciones o lo que se sabe hasta el momento, se habría arrojado de la terraza del departamento 19B, que bueno, pues se encuentra en Cancún, en un complejo de nombre Emerald. Y bueno, pues ha habido varias informaciones al respecto. Hoy Reforma retoma el tema a través de su staff, diciendo que el niño verde, como le llaman a el expresidente del Partido Verde Ecologista de México, se siente difamado, y que asegura el político no tener departamento en Torre Cancún, donde ocurrió el suicidio. Reforma publicó el 7 de noviembre pasado un informe en donde hablaba de que la Procuraduría Estatal de Quintana Roo estaba investigando la muerte de esta mujer. Y pues se ha informado que el departamento es de Jorge Emilio González Martínez, cosa que él niega. Esta información de Reforma hablaba de que pues ha fusionado dos departamentos en el piso 19 del complejo Emerald sobre Boulevard Cuculcán. Está el caso de la mujer que murió. Están las nuevas informaciones que ayer publicó el diario Reforma, tomando como base un documento de los condóminos, en donde se habla de que Jorge Emilio González pues es usuario por lo menos de varios de estos departamentos de este complejo lujosísimo en Quintana Roo. Y bueno, pues el conjunto de cosas que evidentemente están ahí a discusión, más que a discusión, a investigación, porque no es un tema de opinión, sino de lo que es. Ayer Reforma publicó en su nota principal que se confirmaba vía ese documento de los condóminos que Jorge Emilio González Martínez era propietario de ese departamento B19 donde se llevó a cabo la fiesta del 2 de abril, y además señaló que actualmente está construyendo una especie de roof garden en ese lugar. Detallaba que en total posee 4 departamentos, el B19 y C19, con la mejor vista del complejo, además del B17 y el C17. Y agregaba al periódico que en conjunto con dirigentes del Partido Verde Ecologista, amigos y familiares, son propietarios de 15 departamentos de este complejo. Todo de acuerdo, insisto, al documento interno de la administración de los condóminos. Está ese documento que tiene Reforma de la administración de los condóminos, y está lo que Jorge Emilio González insiste que es el registro público, en donde no aparece su propio nombre. Sin embargo, aparecen nombres relacionados directamente con él, digámoslo de esa forma. Hay que decir que hoy publica Reforma unas fotografías que titula Entre el yate y el Bepa, y muestra en tierra y en mar a los colaboradores de Jorge Emilio González Martínez que suelen divertirse. Sus gratos momentos circulan por la red, como el caso de Rolando Santiesteban, quien al igual que González Martínez posee un departamento en la Torre Emerald y quien subió a Facebook fotografías para hacer públicas las fiestas con sus amigos. Estas imágenes, estas fotografías que publica hoy Reforma, bueno, nos muestran, digamos, la forma de diversión de varios de los miembros del Partido Verde Ecologista de México, que suben a Facebook pues sus propias fiestas y sus propias amistades en estas ilustraciones que son muy sugerentes, digámoslo así. En este caso difunden fiestas en la red de Rolando Santiesteban, amigo de Jorge Emilio González, que han tenido difusión pública a través de esta red social. Y bueno, pues ahí está el tema, y se agrega la carta que envían los del Partido Verde Ecologista, tanto Jesús Esma de Comunicación Social como Jorge Emilio González Martínez, en donde acusa difamación González Martínez, y en donde el Verde Ecologista dice que se está afectando la fama pública de Jorge Emilio González Martínez y del propio Partido Verde Ecologista. Hablan de que el departamento donde ocurrieron los sucesos que se reseñan es propiedad de la señora Elizabeth Díaz Ortiz, como consta en la escritura tal, y que, bueno, pues Jorge Emilio González Martínez no es propietario de ninguno de los departamentos del condominio en cuestión. La señora Díaz Ortiz dio en arrendamiento el inmueble mencionado a Penélope Ramírez León mediante un contrato pasado ante la fe del mismo notario que registró la propiedad, y que Reforma recibió una copia certificada de este contrato el 7 de noviembre y que han omitido hacer esta mención. Bueno, pues publica Reforma
esta información, diciendo también Sesma del Verde que la fiesta en la que sucedieron los hechos fue organizada por los entonces arrendatarios del departamento, a quienes el licenciado Jorge Emilio González Martínez no conoce, ni a ninguno de los que estuvieron en dicha fiesta. Entre otras falsedades que perjudican la fama pública del partido, dice el Verde Ecologista, está la lista de supuestos propietarios de departamentos del condominio que dolosamente vinculan con nuestro instituto político. Si quieren informar con veracidad y no difamar, les invito a que acudan al registro público de la propiedad de Quintana Roo, donde constan los documentos idóneos que acreditan la propiedad de un bien inmueble. Y viene, otro conjunto de informaciones al respecto, declaraciones de algunos políticos mexicanos que piden al Verde explicaciones, alertan, por ejemplo, Xóchitl Gálvez y Santiago Krill por corrupción, critican que el líder y sus allegados tengan millonarias posesiones en Quintana Roo y un conjunto de elementos que están ahí a la mesa. El Partido Verde Ecologista no es la primera vez que se encuentra sometido, digamos, a este escrutinio periodístico, a esta mirada de la prensa, en este caso Reforma, sobre sus líderes y la forma de vida de sus líderes. Hasta aquí dejamos la referencia de que hoy Reforma pues retoma el tema de esta manera, publicando incluso estas fotografías de Facebook que le menciono. Lidia Cacho, la colega periodista, reconocida periodista, autora, entre otras cosas, de Los Demonios del Edén, escribió un Twitter en estos días en donde decía, sí, los departamentos son del Niño Verde y la muerte de Galina se dio en su fiesta en Cancún. Hablé con testigos. Eso escribió Lidia en su Twitter y le hemos llamado a Lidia para que nos cuente si tiene alguna información adicional, si hay algo que decir respecto a este tema, a la muerte de esta ciudadana búlgara de 25 años que acababa de llegar a México, por cierto, dato muy importante, según la información de Reforma de este día, pues en el registro migratorio se identifica a Galina Chankova Chaneva, quien falleció menos de 24 horas después de haber llegado vía aérea a Cancún, Quintana Roo. Migración confirmó que la mujer búlgara de 25 años, quien presuntamente se arrojó del departamento 19B de la Torre Emerald de Cancún la madrugada del pasado 2 de abril, llegó al aeropuerto internacional de esa ciudad procedente de Ámsterdam, Holanda, el viernes 1 de abril. Así que esa noche, como dice Reforma, comenzó la fiesta en la que horas después la joven caería del departamento presuntamente propiedad de Jorge Emilio González, el exdirigente del Partido Verde. Según la información de Migración, la mujer entró a México en calidad de turista, lo que acreditaba residencia legal por un periodo de 6 meses. Los ciudadanos búlgaros no requieren de visa para ingresar. Esa era la situación migratoria de esta ciudadana búlgara que había llegado 24 horas antes y que llegó directamente a una fiesta de la que obviamente hoy hay que hablar por las implicaciones que ha tenido todo esto. Lidia Cacho, te agradezco que me tomes esta llamada telefónica. Te llamamos por el Twitter por el tuit que escribiste hablando de los departamentos en cuestión. Tú señalas que son de el Niño Verde y que la muerte de la ciudadana búlgara se dio en esa fiesta en Cancún y que has podido hablar con testigos. Lidia, gracias por estar aquí. Buenos días. Hola, Carmen, buenos días. Sí, mira, yo creo que habría que entender el contexto de fondo. Desde el 2 de abril que esto sucedió, un grupo de reporteros de Cancún llegaron a la escena en la que había muerto Galina. Todo Cancún, todas las autoridades y sobre todo lo que llaman la cancunique, la alta sociedad, conoce perfectamente las fiestas, son de antología, las fiestas que organiza Jorge Emilio aquí en Cancún. Tiene muchos años viniendo acá, es como el rey del daddy-o, y siempre organiza esas pachangas en las que está rodeado de chavitas y trae a todos sus colegas del Partido Verde. Eso por supuesto que no es ningún delito, pero sí hay toda una documentación histórica de la manera en que se conduce aquí en Quintana Roo el líder del Partido Verde. El día de la muerte de Galina, llegaron un par de reporteros locales junto con el policía ministerial. Al día siguiente nosotras estábamos averiguando a ver si había indicios de algún tipo de feminicidio y empecé a preguntar por todas partes. La Procuraduría de Justicia había enviado ya a su médico legista en ese momento. Estuvieron 6 personas directamente a la Procuraduría y acordonaron la zona inmediatamente y en ese momento alguno de los reporteros me dijo que el Jorge Emilio le había llamado directamente al gobernador para pedirle ayuda.
solicitándole que no se hiciera público que esto había sucedido en condiciones donde él estaba, ¿no? En una fiesta en la que él estaba y en esa zona. Y como tú sabes, los medios de Quintana Roo están controlados, como muchos medios de la República Mexicana, por el gobernador, en una suerte de acto de corrupción en la que el gobernador paga una cierta cantidad a los medios y decide que se publique y que no se publique. Entonces se publicó al principio todo lo de Galina y se fue difuminando con los días y desapareció el nombre de Jorge Emilio en ese momento en que se cubría. Sin embargo, vale la pena decir que en ese momento el procurador de Justicia del Estado, Francisco Alor Quesada, ya tenía en sus manos la primera pesquisa, que tenía muchos elementos de sospecha, sobre todo por esta presión del Niño Verde para que no se publicara más en los medios, pero también para que se guardara en el cajón especial. Es muy famoso lo que hacía el ex procurador Alor Quesada, porque resguardaba ciertos expedientes notables, digamos, en un cajón especial que todo el mundo en la Procuraduría hasta la fecha le llama el cajón de Alor, que es este cajón donde guarda como los documentos que puede después utilizar para bien o para mal, ¿no? Bueno, en ese sentido estaba resguardado ahí el expediente y bueno, pues el Niño Verde estaba en esa fiesta. Había dos jovencitas que son hijas de hoteleros cancunenses, que son con las que yo hablé en ese momento. Es decir, yo hablé 5 días después de la muerte de Galina con estas dos jóvenes que estuvieron en la fiesta, que me contaron de varias de las fiestas que hacía Jorge Emilio, y bueno, por supuesto que es propietario de estos condominios. Él no sería ni el primero ni el último político que inventa los prestanombres para poder librarse de algún asunto fiscal o de otra naturaleza, pero evidentemente la autoridad lo sabe perfectamente. Me parece que aquí lo importante, Carmen, es que lo que se dice ya desde hace rato en Quintana Roo es que muy probablemente va a salir muy bien librado el Niño Verde, y la razón es muy clara. Félix González Canto, el ex gobernador de Quintana Roo, junto con él van en fórmula, ya está asegurado, ya es un acuerdo hecho con el PRI desde hace unos meses, van en fórmula para el Senado. Y eso lo que significa es que, por supuesto, todavía, como ustedes saben, Beto Borges, el nuevo gobernador de Quintana Roo, fue puesto por Félix González Canto, y el control es prácticamente total. Lo que sí hay, Carmen, y te lo puedo asegurar, porque además hablé con gente de la Procuraduría, hay una peligrosa división en la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, en la zona norte en particular, en Cancún, porque un buen grupo aliado al nuevo procurador, que es un tipo que hasta ahora ha probado mucha decencia, están absolutamente convencidos de que deben seguir las pesquisas hasta sus últimas consecuencias, y por supuesto no permitir la salida del Niño Verde de Cancún mientras estas se lleven a cabo. Sin embargo, evidentemente, los poderes fácticos y, por supuesto, la influencia de Félix González Canto están encima, y lo más probable es que, como otros casos en Quintana Roo, desaparezca y no sea perseguido como debería por las condiciones en las que murió Galina, y sobre todo por el ocultamiento. Nadie dice que Jorge Emilio sea responsable o culpable de la muerte de la joven. Lo que sí estamos seguros que hubo una intencionalidad de ocultar ciertas evidencias, de cambiar ciertos datos, de cambiar registros, y sobre todo de impedirle justicia a la familia de la joven que murió y que no se ha podido esclarecer su muerte justamente por esa manipulación de un expediente judicial para la protección de un político más en México. Lidia Cacho, has dicho cosas muy importantes. Déjame detener en esto que estás aportando respecto a tu propia investigación y consultas al respecto de lo sucedido en ese piso donde se arrojó esta ciudadana búlgara. Según las investigaciones se arrojó, pero las investigaciones siguen en curso. Tú dices que dos muchachas hijas de empresarios quintanarroenses estuvieron en esta fiesta, mismas muchachas con las que tú conversaste, y ellas son las que te confirman que en esa fiesta estaba Jorge Emilio González Martínez. Así es, efectivamente, y en esa y todas las anteriores, porque hay muchas fiestas donde asisten grupos de jóvenes, tiene como sus grupis. El Niño Verde es muy famoso aquí con eso, tiene sus grupis locales, ¿no? Entonces viene y las invita y les regala y bueno, beben hasta la madrugada, y bueno, tiene un grupo de chavitas admiradoras que les llaman las Niñas Verdes aquí también, justamente porque son todas sus grupis, ¿no? Lidia Cacho, tú dices que te interesaste de inmediato por el tema por muchas razones, porque bueno, es
de alto impacto en términos noticiosos saber que sucedió una cosa de este calibre, que una joven búlgara pues perdió la vida en este contexto. Llama la atención, y también nos lleva a un terreno delicado, llama la atención el hecho de que la condición migratoria de Galina Chankova pues está descrita en el propio reporte de Reforma este día. Es de turista y acababa de llegar, es decir, ella viajó de Ámsterdam a la fiesta y 24 horas después de haber llegado pierde la vida pues de la forma en que haya sido. Justamente no se ha descartado la hipótesis de que ha sido un grupo de jóvenes que venían justamente como estos grupos que traen a Quintana Roo para turismo sexual, ¿no? De chavas que trabajan como prostitutas finas, digamos, y que pues, cobran hasta $2,000 o $3,000. No se descarta, no se sabe si lo es o no, pero fue una de las razones por las cuales de inmediato el Instituto Nacional de Migración aquí en la zona norte también se implicó e incluso uno de los especialistas nos llamaron al centro de atención a las mujeres que tenemos en Cancún para preguntarnos si creíamos que había algunos elementos que pudieran ser considerados de trata de mujeres, ¿no? Entonces no estoy diciendo que eso esté confirmado de ninguna manera, pero por supuesto que tiene que ser una de las vertientes en la investigación. Y una de las razones por las que lo investigamos, te voy a poner otros ejemplos. Ha habido varios turistas que se suicidan en Cancún, ¿no? No es la primera vez. Generalmente los hoteleros tienen mucho cuidado de que no se haga un escándalo, pero lo primero que hacen los propietarios y administradores de los hoteles es justamente ayudar a la autoridad en absolutamente todo, contactar a la familia, es decir, hay una coadyuvancia inmediata con la autoridad, con la esperanza de que se investigue qué fue lo que sucedió y se cierre rápidamente el caso, pero en lo mejor para las familias. En este caso sucedió todo lo contrario, ¿no? Hubo una manipulación monumental desde el primer día, incluso uno de los reporteros de los colegas ayer volví a hablar con él cuando habíamos hablado por la mañana con gente de tu noticiero, volví a hablar con este reportero que fue el que estuvo ahí presente y él me dijo que ahorita ya no puede opinar, que sus jefes le dijeron que ahorita no se meta, ¿no? Entonces, evidentemente se están moviendo todas las influencias posibles del Partido Verde y bueno, y la otra cosa que tampoco se puede perder en el camino de esta investigación, Carmen, del Partido Verde y de quien está interesado que el Partido Verde no tenga esta mella. Absolutamente, de que no está protegiendo. Queda clarísimo en el momento en que Félix González Cante, un exgobernador, va de la mano para la senaduría por el PRI Partido Verde con el Niño Verde, que no van a dejar que se vaya manchado de esa manera. Y evidentemente esto es un contrato económico, ¿no? No solamente político, y eso debe quedarnos claro, ¿no? Es muy evidente y además está confirmado por el propio PRI. Entonces, pero yo creo que hay otra cosa, Carmen, que no podemos olvidar. Hay un regidor de Quintana Roo, los regidores de Cancún, bueno, de Benito Juárez, ganan 15,000 pesos más bonos, dependiendo que también se porten con el alcalde, los bonos suben o bajan, pero uno de los regidores justamente en el Partido Verde, y lo documentó muy bien y tú lo leíste ayer, lo documentó el Reforma, uno de los regidores es uno de los propietarios de uno de estos departamentos, y no son departamentos de $1,5 millones, en este momento, ayer estaban valuados en $2.3 millones. Cada departamento. Cada departamento de las Torres Emerald son una de las torres más caras de Cancún, tiene una vista espectacular, son inmensos y bueno, pues evidentemente son estos nuevos condominios de lujo que se han construido en los últimos años en Cancún, que no existían antes. Que por cierto, y ahí está, ¿no? Sí, que por cierto, perdón que te interrumpa, que por cierto esos grandes complejos y esas grandes torres no son muy bien vistas por los ecologistas. No, bueno, es que además ahí está la ironía más grande. No por estos que se dicen ecologistas, sino por los verdaderos ecologistas, ¿no? No solamente ya por la paradoja mayor. No solamente la construcción de Emerald, sino desde que comenzó toda la construcción del hermano del entonces alcalde que había ganado por el Partido Verde, que Chacho García Salvidea, todas las nuevas construcciones de estas grandes torres en la zona hotelera, había una inmensa oposición de todos los grupos ecologistas locales, porque evidentemente estaban rebasando no solamente toda la reglamentación de la zona hotelera, sino estaban generando un impacto absolutamente dañino en la zona de manglares, en la zona de playa, estaban invadiendo playas, es decir, este edificio es un monumento
al ecocidio y, por supuesto, una buena parte de los propietarios son los líderes del Partido Verde Ecologista. Eso se sabe en Quintana Roo, se dice desde hace mucho. Ahora qué bueno que salga para que el país se entere a través de los medios nacionales y de tu noticiero, pero eso ya se sabe desde hace mucho, Carmen. Entonces, pues es la contradicción absoluta de lo que significa en la realidad el Partido Verde Ecologista para México, ¿no? Sin duda, y bueno, pues están ahí todos estos terrenos de atención, sin la menor duda, la muerte de esta mujer búlgara, esta ciudadana que perdió la vida de una forma que tendrá que ser explicada en las investigaciones mismas, esta situación migratoria y sin afirmar nada, la atención que nos causa el hecho de que 24 horas antes venía procedente de Ámsterdam, en este contexto de Cancún que tú describes es un dato importante a seguir, y por supuesto el gran tema también que es el de las posesiones millonarias de figuras relacionadas con este instituto político conocido como el Partido Verde Ecologista de México, acorde a lo que ha publicado el diario Reforma y a lo que tú misma nos has comentado. Independientemente de lo que diga el registro público de la propiedad y de lo que efectivamente puede ser un ejercicio de prestanombres, si nos atenemos a lo que es el documento de los condóminos que publicó Reforma ayer, donde habla de que no son documentos, sino los testimonios de algunos condóminos, pues hablan de que Jorge Emilio González Martínez, por supuesto que está en posesión de algunos de estos departamentos de este complejo turístico, así que cada uno de estos territorios de información los sabremos de seguir de cerca, y ahora con la información importante que nos has proporcionado, sobre todo los testimonios que pudiste recabar de gente que estuvo participando directamente en esa y en otras fiestas de Jorge Emilio González Martínez. Así que, Lidia, no nos despedimos del todo, estaremos en comunicación como siempre. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen, un abrazo. Igualmente, a Lidia Cacho, la colega periodista, con este tema que, bueno, pues sabremos de seguir de cerca.